¿Sí me escuchas? Hey, amigo, ¿sí me escuchas? El audio, el audio, el audio. Hola, ahora sí se escucha. Hola, ¿ya me escuchas ya? Sí, sí. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hola, Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge. ¿Y usted cómo te llamas? Mi nombre es Juan Carlos Gómez, Jorge. Ah, ¿y en qué universidad estudias? Jorge, yo estudio en el Centro Universitario Tecnológico, alias CEUTEC, de aquí de San Pedro Sula, en Honduras. Ah, ya. Pero, o sea, ¿qué carrera estudias? Estudio ingeniería en electrónica. Ya creo que llevo el tercer año y medio de ingeniería electrónica. Ah, rayos, qué interesante, la verdad. Me parece muy interesante, es una ¿Y tú buena estudias? carrera. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias tú? Estudio comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sí. Un gusto. Bueno, el caso es de que quería hacerte unas pequeñas preguntas, ¿sí? Sí, Sobre sí. cómo es sobre la situación que está pasando ahorita el mundo con todo esto del COVID-19. Y bueno, creo que quería hacerte esas preguntas que dicen así. ¿Cómo viven estas circunstancias, o sea, tu familia, cómo viven esta situación por esta situación del COVID-19? ¿Tu familia cómo la vive? Sí, mira, así detallándote un poco, pues familiarmente nosotros somos tenemos un núcleo familiar aquí donde vivimos de 4 personas y actualmente pues estamos en un periodo de cuarentena. Ay, se cayó. Perdón, disculpa, No hay problema, no hay problema. estamos en un periodo de cuarentena en Honduras y, y pues como familia nos ha tocado vivir vivir esta cuarentena en casa prácticamente. Pues, ¿cómo te explico? Nuestro país básicamente ha delimitado la salida de las personas por su terminación de la identificación fiscal o el número de identidad y básicamente hace esto que permanezcamos la mayor parte del tiempo en casa todos. En casa, pues gracias a Dios, nosotros vivimos un ambiente muy familiar, muy ameno, muy tranquilo. Eh, Igualmente, vete que el hecho de que ciertas personas convivan un poco más de tiempo, Ujú. tienden como a ocasionarse un poco más de fricciones entre el ambiente familiar, ¿cierto? Y ya comparten un 100% del tiempo. Ah, ya. Sí, ya me imagino cómo se ha de estar viviendo en Honduras ese problema del COVID-19. Acá en México está Correcto. mucho peor, la verdad. Entonces, esto, y la verdad que este tipo de situaciones igual es bueno saberlas sobrellevar con madurez a nivel familiar, Sí, porque es importante siempre mantener la armonía en la casa. Pues si estás en tu hogar, lo importante es no generar conflicto con las personas con las que estás a tu alrededor para poder sobrellevar este tiempo de crisis un poco mejor. bueno, eso sí es cierto. Bueno, siguiente pregunta y espero que esta sí es muy interesante, sinceramente.
¿Cómo maneja tu universidad esta situación? La universidad, fíjate que particularmente yo considero que la universidad en la que estudio lo sobrelleva de una manera un tanto, te lo voy a exponer de dos formas. Tanto como buena, pero como mala. O sea, tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué te digo esto? Porque la universidad de nosotros está muy bien preparada tecnológicamente a nivel de plataformas virtuales, servidores y todo, para poder brindarnos las clases a nivel virtual o a nivel en línea. Nosotros utilizamos la plataforma Blackboard y Órale, a qué través de interesante. ella, pues, es muy completa. Y yo, la verdad, el tiempo que he estado en clases, no tengo quejas. Hemos tenido interacción directa con el maestro durante la hora clase, pero más sin embargo, ciertos beneficios que nos ofrece la universidad, un problema de aprendizaje más. Sin embargo, sí nos es un poco deficiente la parte técnica de la carrera. Ah, órale. Sí, aquí también en México, pues en lo que respecto a mi estado, pues Villahermosa, Tabasco, si es que lo conoces un poco, más o menos está colindando a la frontera de Guatemala, vamos a decirlo así. Está Villahermosa, está Chiapas y está Guatemala. Están, vamos a decirlo que aquí, en nuestro estado, pues sobre lo del COVID, ha estado sumamente inestable porque de por sí aquí no se han tomado, en mi estado no se han tomado casi las medidas necesarias, ¿sí? La gente pues todavía no asimila las cosas como están ahorita. Y pues se han disparado los casos sumamente increíble, vamos a decirlo así. Y la verdad sobre las clases en línea puedo decir que sí, como dices tú, tiene sus pros y sus contras, porque pues muchos a pesar de todo sí se entregan las tareas, todo, puedo decirlo así, pero pues los contras es que hay mucha gente que todavía pues no tiene una computadora o un celular de alta gama para tomar las videollamadas y enviar sus tareas, vamos a decirlo así. Ese es el gran problema para algunas personas, ¿sí? Uh-huh. Y Fíjate que en mi universidad, pues sucede que, por ejemplo, básicamente es un requisito para la universidad o es una obligación del alumno poder tener al menos su computadora con acceso a internet para poder estar matriculado en la universidad. Te digo, esto es como implícitamente, por ejemplo, para presentar tareas o para presentar trabajos, todo lo hacemos a través de la plataforma virtual. La universidad de nosotros tiene, por así decirlo, una modalidad que es 50-50, donde es 50% la clase presencial sí, y 50% la clase fuera de la universidad a través de medio virtual, que ya es lo que nos ofrece la plataforma con la que trabajamos. órale, interesante. Sí, sí, Y, dime. y, a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo lo asimilas individualmente tú? Tú como persona, ¿cómo asimilas esta situación que está pasando? Fíjate que personalmente podríamos tocar varios puntos de esta situación, ¿verdad? Porque, Sí, mucho. eh, por ejemplo, si hablamos en mi medio personal laboral, la situación aquí en Honduras, pues yo trabajo para una empresa ferretera Ah, interesante. que se llama Grupo Enco. eh, y la situación aquí en Honduras ha hecho que la empresa cierre
sus sucursales de venta. La situación económica, Entonces, vamos a decirlo. sí, correcto. Se ha detenido un poco la situación, la parte económica de la empresa, lo que ha llevado a medidas un poco extremas de parte de la empresa para poder economizar un poco los costos, lo que ha llevado a reducciones temporales de salario, lo que ha llevado a despidos. Tú sabes que de repente hay despidos, aunque, por ejemplo, no me despidan a mí, pero el trabajo que despiden, que hacía el compañero que despiden, indirectamente me afecta a mí porque alguien tiene que realizarlo, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es cierto. básicamente y laboralmente, podríamos decir que se nos ha triplicado en el trabajo la parte de soporte, porque trabajo para un departamento de soporte, y se nos ha limitado un poco el salario, ¿me entiendes? Sí, Entonces, individualmente, personalmente, hablando en mi área laboral, ha tenido un efecto directo. Ahora, como persona, fíjate que hay un punto bien interesante respecto a esto. El audio, el audio, el audio. Ahora sí, Sí. disculpa, es que se apretó el botón. ¿Dónde me quedé? ¿De dónde me dejaste de escuchar? Sigue, si quieres, sigue. Ok, te decía que laboralmente, pues, esa es la parte que me afecta, ¿verdad? De forma individual. Pero ya hablando desde un punto de vista más individual y más personal, o sea, más como persona, podría decirte que tengo cierto conflicto al ver este tipo de situaciones a nivel mundial, podríamos decirlo, ¿verdad? Sí, mundial. Porque ¿y con qué tengo conflicto? Tengo conflicto tanto con los medios amarillistas de televisión como con la desinformación en las redes sociales. Es muy común y prácticamente desde el inicio del virus o desde el inicio de este problema, que se dio bastante la desinformación en redes sociales. Personas comunicando cosas sin fundamento y dando desinformación y asustando a medio mundo, a tal punto de que hoy en día no sabes distinguir entre qué es tan real qué no es apegado tanto a la verdad, ¿cierto? Bueno, eso sí es cierto. Entonces, yo considero que es muy importante como persona mantenerse informado por medios de comunicación fiables y por sobre Medios, todo oficial. medios de, Y por sobre todo, medios de comunicación confiables y además de todo que no sean... Hay muchos medios de comunicación que son así, que se dicen pura mentira. Aquí pasa muchísimo en México, la verdad. Dicen que hay remedios para que el coronavirus no se meta a tu cuerpo y como que yo a veces los veo y digo, esas cosas no puede ser posible que haya gente tan ignorante que piense que que esta enfermedad sumamente se va a quitar con un simple remedio casero y ya. Eso no, obviamente sí, no. es Todavía cierto. ni se ha implementado la vacuna, no sé, todavía la están haciendo todavía. Muchos países, lo que es China, otros países del mundo están investigando las vacunas y todavía la gente que se pone a ver esta situación y todavía se cree esas cosas es algo sumamente, pues, para mí es muy triste, vamos a decirlo así, porque Es mucha un gente, problema. mucha gente no acata las medidas necesarias, hace esas medidas caseras y muere la gente. Yo, por ejemplo, en unas noticias que vi ayer sobre tu país, que ya son muchos casos, son muchos muertos más. No, Sí, son menos muertos allá allá en Honduras que en México. En México ya casi estamos como China, vamos a decirlo así, ya con la alza de muertos, vamos a ok, decirlo. ya están o sea, bajando la curva. Sí, te Sí, explico más o menos. Mira,
Básicamente el virus, pues en el poco conocimiento y en lo poco que me he podido culturizar un poco respecto al tema, el virus básicamente lo que hace es atacar las células, ¿cierto? Las células de nuestro organismo, y, que es la base de la vida, ¿verdad? Sí, Entonces, obviamente. ojo, primero que nada, para estar bien seguros de esto y para no dejarnos engañar como personas individualmente, el virus no es un ser vivo, no es un ser vivo. O sea, está muy mal empleado. Cualquier medio que ya te diga de primas a primera, hay que matar el virus, creo que ya, ya está muy lejos de lo que es la realidad, ¿cierto? Sí, obviamente. Entonces, yo creo que con detallitos así, te termino de explicar, es un virus que ataca las células. Este virus tiene forma de corona, por eso se le llama coronavirus, al igual que muchos otros virus tienen forma de corona, ¿cierto? Particularmente este es, por así decirlo, una mutación de un virus que anteriormente se había logrado identificar en el ser humano y en algunos otros animales, ¿cierto? No se sabe exactamente su procedencia, pero básicamente es eso, una mutación. Si está muy enterado, una mutación es prácticamente la base o el fundamento de la evolución, el cual dice que, o sea, ciertos individuos por selección natural o por probabilidad, él va a desarrollar ciertas características que lo van a volver o mejor o un poco peor, ¿cierto? Sí. Entonces, este virus, pues, lastimosamente fue parte de la probabilidad, o sea, en algún momento de la historia humana tenía que pasar algo así por matemáticas sencillas, Sí. por números. Esto tenía que pasar en algún momento porque no era un hecho imposible, ¿cierto? Entonces, en algún momento tenía que pasarlo, y hay que tener en cuenta que la base o o nuestro fuerte como ser humano y como personas, perdón, es el poder acatar las leyes o poder acatar las recomendaciones que nos proveen las fuentes de información confiables, como es la OMS, la Sí. Organización Mundial de la Salud, y poder seguir a pie de letra a todo lo que nos dicen, el distanciamiento social, el lavarse las manos, eh, entre todas las cosas que nos puedan decir, como te digo, fuentes de información confiables y verídicas, ¿verdad? Que estén sustentadas bajo el conocimiento respectivo. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Y sobre lo que acabas de hablar, aquí en México, de por sí, andan diciendo que ya la jornada de sana distancia, ya distanciamiento social, va a acabar el 1 de junio y estamos a 25 de mayo, ¿sí? Todavía hay casos del coronavirus y todavía ya quieren quitar la cuarentena, vamos a decirlo. Pero Eso respecto dicen los medios. eso dicen los medios, pero respectivamente de todo eso hay estados de aquí de México que ya de por sí todo lo van a terminar en línea. Hay muchos estados aquí en México que lo van a terminar en línea. Y viendo cómo están las cosas aquí en Tabasco, a pesar de que no ven los casos, ven la situación, y todavía la gente de aquí de mi estado que no hace caso y ya van ¿cómo es que te digo? Vamos a empezar a ir a clases otra vez. Y pues algunos de mis compañeros, puedo decirlo, tienen miedo de salir, es lo que yo estoy con ellos, tienen miedo de salir a otra vez a las calles y que se contagien ellos, contagien a su familia y así. Es que fíjate que hay que tener cierto entendimiento ahí, y es que en algún momento X o Y del tiempo te vas a tener que contagiar, Ya ¿sí? sé. O sea, tú no estás exento a contagiarte, puesto que la única forma de evitar que los contagios se sigan dando Es quedándose en casa. es
que todas las personas del mundo se queden en su casa y que nadie nunca tenga contacto con nadie, cosa que es totalmente imposible, ¿cierto? Porque hay comercios que no se van a detener, como por ejemplo lo es el comercio de los alimentos, las farmacias, la medicina, todo eso, o sea, no va a dejar de moverse. Lo Sí, que va a dejar siempre una brecha a que se siga contagiando el virus. Entonces, ¿cuál es la recomendación para poder sobrellevar esto de forma personal? La recomendación es, sí, mantener tu distanciamiento social lo más que puedas mientras esté el virus en crecimiento, porque lo que se pretende a partir del distanciamiento social y todas las medidas es aplanar un poco la curva de crecimiento, sí, puesto que el virus es bastante fácil de contagiar, tiene un crecimiento logarítmico. Matemáticamente nosotros vemos esto como algo un poco caótico, pues, porque eso quiere decir que un crecimiento logarítmico es, hoy lo tiene una persona y esta persona hoy vio a una persona más, entonces ya son 2 personas, ¿verdad? Pero puede ser que no solo vio a una, sino que vio a 3 personas. Ya son 4 personas y a las que probablemente contagió, y esas otras 4 vieron a otras 4, otras 5, entonces se va multiplicando excesivamente el número de contagios. Entonces, la importancia del distanciamiento social y guardar las medidas es aplanar un poco la curva mientras encontramos una solución al virus, mientras se desarrolla una vacuna, mientras probablemente alcancemos la inmunidad de rebaño, mientras probablemente se extinga el virus por no encontrar células. Recordemos que el principal método de contagio del virus es encontrar seres vivos que puedan contenerlo. O sea, el virus como tal no hace nada, no es nada. El virus en las células, en un ser vivo, es donde se vuelve altamente contagioso y, ojo, no es tampoco tan letal como lo hacen ver los medios amarillistas, ¿verdad? Si vemos un poco las cifras, estamos hablando de que alrededor de un 5% de los contagiados son los fallecidos. Y estamos hablando de un porcentaje de recuperación de prácticamente, creo que, no sé si es el 60% de recuperados lo que hay. Entonces, si verificamos, son más altos los índices de personas recuperadas siempre que personas muertas. No sé si eso pasa en tu estado. Pues sí, algo así me pasa en mi estado, vamos a decirlo, sí. Uh-huh. Es algo garrafal, pero pues viendo cómo están las cosas, pues aquí mucha gente pues tiene que trabajar, aunque esté la situación así como está, tienen que sacar el pan de cada día, vamos a decirlo así, para alimentar a sus hijos. Así como me pasa a mí, pues mi familia vive al día, tiene que salir a trabajar para hacer todo a pesar de todo esto, tiene que salir para ganar dinero y para tener un plato en la mesa, vamos a decirlo. Sí. Sí, es cierto. Sí, es parte de lo que te decía, que es bien imposible hacer un distanciamiento social absoluto cuando hay comercios que tienen que seguir, cuando hay tipos de subsistencia que tienen que seguir. Igualmente aquí en Honduras, obviamente hay personas que viven del día a día y tienen que recurrir a salir a las calles. Es más, no es nada raro en estas situaciones salir a que tú salgas a hacer tus compras y veas en la calle persona tras persona pidiendo un par de lempiras, en nuestros casos de pesos, para poder llevar alimento a su casa. Sí, sí. Pero bueno, pues viendo cómo están las cosas, en conclusión, podría decir que si nuestros países, a pesar de todo del distanciamiento social que es obligatorio, pues hay que, los que tengan que salir, pues que salgan a lo indispensable, vamos a decirlo, nada más a sus trabajos y ya.
Y las Y personas que, que no tengan que salir para nada, pues que se queden en su casa y acaten las reglas de sus respectivos gobiernos, ¿sí? correcto. Eso es cierto. Y no precisamente las del gobierno, porque hay muchos gobiernos que o sea, de repente pretenden seguir la actividad económica como tal sin saber las consecuencias a las que puede llevar. Que yo te concluiría con que hay que tener bastante cuidado con todo, sean las medidas que esté tomando el gobierno o no. Hay que uno por mérito propio guardar la distancia social, que es la única forma de prevenirlo totalmente, por lo menos hasta que haya algún tipo de remedio, lavarse las manos, bueno, eso básicamente, mantener su distancia social y poder estar en casa, como dices, el mayor tiempo posible, o a menos que tenga que hacer alguna otra cosa de verdad de importancia fuera. Sí, eso sí. Pero bueno, sinceramente, pues de todo lo que acabas de decir, pues es sumamente verdad que pues tienen que nada más salir a lo indispensable y pues de nuevo para su casa, aunque pues hay gente que conozco aquí que ya no aguanta el encierro, vamos a decirlo así, ya no aguanta el encierro, pero pues hay que acatar las reglas, pues sí, Sí, por nuestro cuidado. correcto, es que se opone totalmente a la naturaleza humana. Ujú. El encierro y el distanciamiento social se oponen totalmente a lo que somos nosotros como personas, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a mantener un ámbito social, al menos la mayoría de personas, eh, un poco activo. Entonces va un poco en contra de nuestra naturaleza, pero, pero nos va a ayudar a salir de esta situación que estamos viviendo, que sí, de repente es un poco trágica debido a la viralidad de este virus, valga la redundancia. Bueno, cierto. Listo. Pero Ahí bueno, este video, chicos, para la materia de mundialización de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. sí, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sí. Ah, bueno, Un gusto. pues, pues muchísimas gracias por esto. Sinceramente, espero que, pues, que se mejore la situación en tu país y que, pues, hay que seguir en casa. Vamos a decirlo así, seguir en casa, acatar las reglas y tomar las clases en línea, así como lo estamos haciendo todos nosotros. Acá en México Hasta igual. donde. Aunque la situación siga así, pues el estudiar pues es primordial, eso sí. Sí, sí. Hay que seguirle echando ganas. Si todo esto va para adelante. Esta es una situación que vamos a sobrellevar y vamos a pasar y la vida va a continuar, amigo. La Eso vida va sí. a continuar y hay que seguirle para adelante. Muchas gracias por tus deseos y espero que todo esté bien por allá también. Un gusto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un Gracias. gusto. Un gusto. Chao. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias igual. Igualmente.